Banco Formosa, confianza para tu vida. Estamos en tiempo de coronavirus. El mundo se ha unificado. Una pandemia que vino a unificar al mundo sin clases sociales, sin religiones, sin frontera, que nos ha unificado. Cuando hablamos de países como, por ejemplo, Israel, Palestina, donde hay un conflicto milenario, diríamos, y analizamos que el coronavirus vino a igualar a palestinos con israelíes. ¿Qué pasa en ese país de Medio Oriente? ¿Qué pasa en esa región de Medio Oriente, en Palestina, en Israel, en relación al coronavirus? Vamos a hablar esta noche, aquí desde la cuarentena, desde un programa en cuarentena, con dos personalidades de Israel. Uno es un rabino, que a su vez profesor de historia y guía turístico en Israel. Otro es un especialista en economía, especialmente en lo que se conoce como el milagro israelí. Fue también miembro del gobierno y delegado en Rusia por el gobierno de Israel. Con ellos dos vamos a dialogar sobre el coronavirus y la realidad en Israel, en este Israel moderno, pero este Israel que pasó por holocausto, que pasó con todo lo que conocemos en la Biblia. De todo esto vamos a estar hablando esta noche y aquí por mi Facebook y por Canal 11 sobre coronavirus en Israel. Y vamos a ir recorriendo distintos países en esta semana para saber cómo afecta, qué es lo que creen los pueblos, qué piensan los pueblos con respecto a esta pandemia que en realidad no se sabe cómo surgió, por qué surgió, pero sí sabemos lo que está ocasionando. Una catástrofe económica mundial en el mundo, la puesta a prueba de los estados nacionales, de la salud pública. De todo esto vamos a estar hablando esta noche, Israel-Palestina, con estos invitados. Este centenario negocio familiar de venta de cerámicas está instalado desde el primer día de su existencia en la ciudad vieja de Jerusalén. Los empleados preferirían quedarse en su casa para evitar al máximo la pandemia del nuevo coronavirus, pero su propietaria no se decide a cerrar a pesar de la ausencia de clientes. Vi la primera intifada en el 87 y sí, tuvimos cierres, pero no fue así.
La gente solía ir y venir por el medio de la calle, las escuelas estaban cerradas y las obras estaban cerradas, pero así no, es la primera vez. Israel, que administra la ciudad vieja desde su anexión en 1967, no reconocida por la ONU, prohibió todos los desplazamientos no esenciales. En las callecitas milenarias de Jerusalén, donde cada día deambulan miles de turistas, los vendedores se quedaron sin clientes y la mayoría decidió cerrar las tiendas. Esto está sucediendo por primera vez. Antes de esto hubo cólera y fiebre tifoidea, pero como esto no ha habido nada parecido. Israel prohibió la entrada de las personas provenientes del extranjero para combatir la propagación. Los turistas que llegaron antes del endurecimiento de las restricciones o que salieron recién de la cuarentena de 14 días tienen una oportunidad única para evitar las aglomeraciones. Construida donde se habría producido la crucificación, sepultura y resurrección de Jesús, esta iglesia está habitualmente colmada de fieles. Para ingresar en tiempos normales hay que esperar por lo menos 1 hora, pero en estos días se necesitan 3 minutos. No tenemos con qué compararlo, ya que es nuestro primer viaje. Hemos oído que usualmente está mucho más concurrido, así que nos encanta que haya tan poca gente. Así podemos ver todo realmente bien, tal vez más en profundidad de lo que lo habríamos hecho. Para los vendedores es un momento de incertidumbre. Y aseguran que es peor que una guerra, porque se combate contra un enemigo invisible. Para comenzar, Israel ahora está viendo un gran salto en los casos por coronavirus. El Ministerio de Salud informa 620 nuevos casos desde ayer por la mañana, lo que eleva el total del país a 6.211. El ministerio dice que 127 personas están en condiciones moderadas, mientras que la gran mayoría tiene síntomas leves. Otras 289 personas han recuperado completamente de la enfermedad. Hasta ahora, 30 personas han fallecido en todo el país a causa del coronavirus, pero como decíamos la semana pasada, los números cambian constantemente. El jefe de gabinete de la CFDI, Aviv Kojavi, y otros 2 generales de alto rango dieron negativo en las pruebas de coronavirus de la cuarentena, después de entrar en contacto con un oficial enfermo a principios de esta semana. Por otra parte, la policía israelí ha comenzado a tomar medidas enérgicas contra la comunidad ultraortodoxa de Israel de Bnei Brak, donde las tasas de infección se están disparando y se han encontrado que 1 de cada 3 personas son portadoras de COVID-19. Los locales no han cumplido con las regulaciones, por lo que la policía anunció medidas más severas para estos sectores. Israel está llevando a cabo más de 7.000 pruebas de coronavirus diariamente, con planes de aumentar ese número hasta 10.000 pruebas. Entonces, ¿cuál es el sentimiento del público en torno a las crecientes regulaciones e infecciones en Israel? Un equipo de la Universidad Ben Gurión realizó una encuesta con alrededor de 1.000 habitantes locales y parece que el público israelí está cada vez más ansioso, pero no entra en pánico. Aquellos que tienen una percepción más positiva del Ministerio de Salud tienen menos ansiedad. Bueno, hay algo aquí para hacer que quienes se sienten más preocupados se sientan un poco mejor. Israel acaba de ocupar el primer lugar en seguridad de la salud sanitaria según el ranking de países de seguridad de la salud COVID-19 del Grupo de Conocimiento Profundo. Quiero darles la bienvenida y buenas noches a Informe Krivitsky por la TV Pública de Formosa. Tengo al rabino Richard Kaufman. Él es licenciado en Historia del Pueblo Hebreo, profesor de Historia en la Universidad Hebrea de Jerusalén, rabino, por supuesto, y también guía turístico. Muy buenas noches, rabino. Buenas noches. Estudié en la universidad, no soy profesor de la universidad, estudié ahí. Está bien. Bueno, también lo tenemos al analista internacional y quien cumplió funciones diplomáticas por el Estado de Israel en Rusia durante mucho tiempo. Es especialista en economía, especialmente sobre lo que se conoce aquí en la Argentina, por lo menos, como el milagro económico israelí, que ya vamos a hablar un poco de ello, y especialista en comportamiento organizacional. ¿Es así, Mati? Sí, es así, es difícil, pero es algo que existe. Eso es algo que existe. Bueno, les agradezco infinitamente a los dos que participen esta noche. Estamos haciendo un relevamiento en distintos países del mundo de cómo cada país está combatiendo con este virus que hasta ahora no tiene cura
que hasta ahora no tiene una vacuna que nos pueda dar un sentido de esperanza. Voy a empezar por el rabino. Rabino Kaufman, yo voy a empezar por algo que es medio complejo, pero ¿podemos decir que darle alguna interpretación mística o religiosa a este virus que solamente ataca en toda la naturaleza a los seres humanos, que justamente somos los más desobedientes de toda la naturaleza, la especie más desobediente, porque cada uno de la especie de la naturaleza cumple su función que le dio Dios para los que creemos en Dios, que Dios creó a todos los seres. A cada ser de la naturaleza le dio una misión y él la cumple. Ahora, nosotros tal vez nos fuimos un poco desviando del camino. ¿Puede ser que esto sea como una señal para decir, muchachos, tienen que volver al camino original? Y yo diría que obviamente Dios algún mensaje nos está queriendo decir. Se puede discutir cuál es el mensaje. Hay varias cosas que a mi entender son evidentes. En primer lugar, le dijo a la humanidad, bajen un cambio o directamente apaguen el motor, si recalculen hacia dónde quieren ir. Eso sin lugar a dudas. Siempre en español se dice que lo urgente no deja lugar a lo importante. Yo creo que a la palabra urgente se le hizo una cruz. No hay más urgente, nadie corre a ningún lado. Estamos con tiempo para realmente pensar, meditar, reflexionar hacia dónde queremos llevar nuestra vida a nivel particular, personal, familiar, ¿sí? Y también a nivel mundial, ¿sí? Hacia dónde la humanidad quiere ir, ¿sí? Dónde queremos enfatizar en nuestra vida. Veníamos de un mundo, una sociedad de consumo, un mundo que todo el tiempo venía corriendo. Ahora hicimos una pausa, ¿sí? Para realmente pensar cuáles son las cosas realmente principales y esenciales que queremos enfatizar en la vida. Bien, nos viene bien, diríamos, para sentarnos con nuestra familia y pensar. Ahora, Rabino, usted, aparte de ser rabino, también trabaja como guía turístico, y uno de los ingresos mayoritarios que tiene el pueblo de Israel es el turismo, ¿no? El turismo religioso específicamente, porque es la tierra santa, la tierra de la Biblia, la tierra para los cristianos, la tierra de Jesús. Para los musulmanes también, Jerusalén es increíble, el Muro de los Lamentos divide dos religiones rezando de un lado y del otro del muro, y ahí nomás el Vía Crucis rumbo al Vía Cruz, al Santo Sepulcro, ¿no? O sea, las tres grandes religiones se concentran ahí donde usted vive, en Jerusalén. Ahora, el turismo está totalmente paralizado, ¿es así? Totalmente, sí, como en todo el mundo, totalmente paralizado, sí, 100% paralizado. Bueno, nosotros esperamos que esto pase, sí, como veníamos hablando hace un ratito, sí, pasamos tantas cosas, también esto va a pasar, o sea, es cuestión de tiempo, algunos meses, y las cosas van a volver a la normalidad. De mientras, gracias a Dios, se le está ayudando, sí, a toda la gente que son también empresarios, privados y demás, sí, para que puedan de alguna manera tolerar este periodo de una forma razonable hasta que las cosas se vuelvan con la ayuda de Dios a encaminarse. Y en el caso suyo, como operador turístico, usted está frenado, parado, sin ningún ingreso. Se llama algo así como seguro de paro, como lo que se llama seguro de paro. Gracias a Dios el turismo fluctúa, ¿no? Hay épocas que hay mucho trabajo y épocas que hay poco trabajo. Yo tuve unos años, gracias a Dios, de mucho trabajo, entonces esos años pude tener un poco de seguridad económica para tiempos como estos, entonces de alguna manera más o menos las cosas las tengo acomodadas, aparte de la ayuda que el gobierno da a todas las personas privadas. A modo de ejemplo, el día de hoy, por ejemplo, a cada familia que tiene hasta 4 hijos le dan $140 por hijo, automáticamente a todas las familias, indiscriminadamente, en toda la población. Todo eso son ayudas que el gobierno, un dinero que el gobierno desembolsó para ayudar a afrontar todo este periodo de crisis, ¿no? Por mes. Estos por ahora lo hicieron en forma única, pero vamos a ver cómo todo esto continúa y de acuerdo a eso se tomarán las medidas económicas que habrá que tomar, ¿no? Bien, y hablando de medidas económicas, estoy con Mati Zweig,
No me sale el apellido exactamente. Perfecto. ¿Me salió bien? Bueno, que usted sabe mucho sobre economía y ha dado charlas sobre el fenómeno económico, el milagro económico israelí. Este milagro económico israelí que convirtió a Israel en los últimos años en una gran potencia tecnológica específicamente, ¿tiene colchón para aguantar esto que ha golpeado terriblemente a la economía israelí, tanto en el turismo como en las otras áreas? Israel hasta el comienzo de la crisis del coronavirus tenía un índice de desocupación que era el más bajo de los últimos 50 años. ¿De cuánto estamos hablando? ¿De cuántos dígitos? 3,6%. Y en solamente 3 semanas, o menos de un mes, ya va por el 26%. Del 3 al 26. Del 3,5 al 26,5. En solamente 3 semanas y media. O sea, más de 1 millón de desocupados. La mayoría de los desocupados, en realidad el 72-73% de los ocupados están en seguro de paro, como el rabino Kaufman o como yo mismo. El resto fueron despedidos. Sí. Ese resto que fue despedido, y creo que un poco más, cuando todo esto vuelva a una cierta normalidad, no digo 100%, no van a encontrar su lugar de trabajo anterior. Ya se sabe desde ahora. O sea que van a tener que ir aprovechando estas vacaciones obligatorias para empezar a pensar qué va a ser de su vida cuando comience a ordenarse la economía del país. Ir tal vez estudiando idiomas o cursos o online, algo que lo pueda ayudar en el futuro, porque esa gente no va a encontrar el trabajo cuando vuelva a algún tipo de normalidad a la economía del país. Porque se ha pulverizado las pequeñas y medianas industrias o empresas, ¿es así? Pulverizado no, se han cerrado y están en un stand-by. Ahora, ustedes coinciden conmigo que el sistema consumista, no de consumo, una cosa es el consumo, que es lo que yo consumo necesariamente la yerba para mi mate y no más, pero el sistema consumista de consumir cuestiones superfluas, mi móvil sigue siendo el mismo, no pienso hoy en cambiar mi móvil, porque tengo otras prioridades. Todo ese sistema consumista es lo que se ha frenado, se sigue moviendo lo que es el consumo esencial. Creo que decían los cabalistas, corríjame rabino si me equivoco, que lo suficiente es suficiente, había un dicho cabalista. Y hoy la gente prioriza lo suficiente, que es suficiente para la supervivencia y aparte para tener ciertos margen de ahorro, porque no se sabe ¿cuánto tiempo vamos a estar dentro de casa y sin trabajar y sin producir? Esto, si tendríamos que analizar, ¿cuál va a ser el mundo, la economía post-coronavirus? ¿Vuelve a ser el mismo? ¿Vuelve a recomponerse el mismo? ¿O vamos hacia un nuevo orden mundial? Yo, perdón que es una pregunta quizás para él, pero quisiera decir una pequeña palabra que... Hegel hablaba, Hegel, que era un filósofo, decía que hay tesis, antítesis y síntesis, ¿sí? Y realmente yo creo que está pasando algo así, o sea, el mundo venía demasiado sofisticado, demasiado consumista. Esto obviamente que puso un botón de stop total a todo esto, y yo creo que después de esto el mundo va a volver a un punto más medio. O sea, creo que el consumo alocado creo que se va a frenar, que la gente va a pensar un poquito, realmente lo necesito.
me es urgente, me es imprescindible, puedo prescindir de eso y voy a seguir siendo feliz igual con lo que tengo sin consumir tanto. Yo creo que esto, sin lugar a dudas, por la pregunta que hiciste al principio también, queda mucho para reflexionar, y yo creo que el mundo va a cambiar sin lugar a dudas. No se va a volver al consumismo atroz que existía hasta ahora. Ustedes viven desde siempre con un conflicto que es el conflicto Israel-Palestina, Palestina-Israel, y conviven en un territorio muy chico. ¿Cómo se convive el tema del coronavirus junto el pueblo de Israel con el pueblo de Gaza, por ejemplo, Cisjordania o parte de Jerusalén, donde viven Palestina, o Belén, que está muy pegado a Jerusalén? ¿Cómo es el trato y el trabajo? No sé quién de los dos me quieren explicar un poco cómo es este conflicto en tiempos de coronavirus. Hay una cosa, creo que podemos coincidir, que es interés común de todos, ¿sí? Poder luchar contra este fenómeno que es un enemigo mundial. Entonces esto lo que hace es que parte del conflicto, sí, como que pase a otra instancia, sí, porque estamos todos interesados en poder vencer a esta amenaza, que es una amenaza común de todos. Entonces esto en la práctica está ayudando que haya un periodo de mucha más paz, tranquilidad, porque estamos todos siendo mucho más solidarios entre árabes y judíos. Sí, Gaza es otro tema porque esta parte está separado totalmente, pero también hay un tema inclusive de llegar a una especie de, entre comillas, un acuerdo con el Hamas de intercambio de prisioneros a colación del coronavirus, como que está suavizando también la relación con el Hamas, que es algo que es, para el punto de vista del gobierno israelí, es algo totalmente extremo, pero también aún en eso, sí, yo creo que está ayudando a una mejor convivencia. Sí, ¿no? Se dice en español, no hay mal que por bien no venga. Sí, sí, también se puede lograr esto, es parte de la ganancia de todo este tema del coronavirus, ¿no? Tengo un panorama más o menos de lo que pasa en Israel. Me imagino que todo el sistema de salud de Israel, que es muy avanzado y que ha estado preparado siempre para guerras, ¿no? Como por ejemplo el Hospital Soroka de Beersheba, que tiene, no sé si habrá otro hospital en Israel similar, con una construcción para arriba, con cantidad de pisos para arriba como subterránea, ¿no? Y bueno, por eso, o sea, todo el sistema de salud está preparado para una pandemia. ¿Lo agarró preparado o no? Depende de la cantidad de que estemos hablando y depende de la cantidad de gente que tenga que usar respiradores. El tema de los respiradores. Hay cosas, por supuesto, que estaban preparadas, y había cosas que no, claro, que se van. Yo en otra entrevista, en otro medio, dije que lamentablemente en Israel se está aprendiendo el comportamiento del coronavirus y cómo tenemos que reaccionar de la misma manera en que durante todas las guerras han caído miles de soldados, y solo luego de que cayeron se llegaron a las conclusiones de qué se podía haber hecho para evitarlo. Entonces, eso también es lo que se está haciendo con esta guerra frente a la pandemia. Hay cosas que se hacen bien, que hacen en forma controlada, que hacen en forma pensando en una estrategia, y hay cosas que se van aprendiendo sobre la marcha. Por ejemplo, hay cosas que no se podían saber. ¿Cuál es el tipo de gente que ataca? Si ataca a niños, o ataca a jóvenes, o solamente a personas mayores. ¿Cuánta es la cantidad de contagio por persona que está infectada? Que Israel es muy heterogéneo, no es homogéneo. Tiene gente que viene de países africanos, y viene de Europa, y viene de Asia, y viene de Rusia, y de Australia, y de todos lados. Entonces hay que aprender a qué poblaciones ataca más y aislarlas y poder trabajar más sobre ello. Es lo que se está haciendo hoy en día. Hoy en día se está concentrando la guerra de a poco en dos frentes. Uno son las personas mayores, especialmente en las casas de ancianos o en las zonas donde vive mucha gente mayor, y la otra es en zonas ultraortodoxas donde, quieran o no, hay mucha gente hacinada, por ejemplo, familias que son 12, 13 personas en casas de 3 ambientes. Eso es normal en los barrios ultraortodoxos en Jerusalén,
o en Tzfat o en otros lugares, y esos lugares se están en realidad aislando más que los demás para poder enfrentar a este virus. Yo agregaría que, a pesar de lo que estás mencionando, que Israel lo que sí tiene es, tenemos mejores herramientas a priori para poder enfrentar todo esto. O sea, venimos de un punto de partida mucho más favorable que una gran cantidad de países, incluyendo países como Europa o como Estados Unidos, justamente por el hecho de que Israel vive 70 años frente a amenazas. Entonces, el país está preparado para reaccionar de forma más rápida ante una situación así que la mayor parte de los países del mundo, que eso creo que sí es un punto a favor, tomando en cuenta las variantes que mencionaste recién. Eso iba a preguntar, sí, porque hablamos de culturas y de tradiciones, ¿no? Pero el pueblo de Israel se ha hecho, lamentablemente, una cultura, una tradición, el tema de la disciplina, al estar permanentemente en situación de guerra o de bombardeo. Hoy la cúpula de hierro creo que no le sirve mucho para el coronavirus por ahora. Calculo que le van a encontrar la vuelta, pero digo... No, también hay que desinfectarla. Claro, pero el pueblo en sí estaba acostumbrado a una dinámica que creo que otros pueblos no, o sea, que no estábamos preparados para, por ejemplo, nosotros. Ustedes estaban preparados para correr y tienen armado incluso aplicaciones en celulares para correr a un refugio por un bombardeo, ¿sí? Nosotros los argentinos no sabemos de eso, no sabemos de estar encerrados. Y ustedes tienen otro estilo de vida debido al conflicto. Sí, otra disciplina, y hay otra cosa que también está a favor de Israel, el hecho de que somos una nación innovadora. El hecho de que estamos todo el tiempo innovando y buscando soluciones también es una ventaja que nos hace pensar en forma más rápida acerca de cómo encontrar soluciones a estos problemas, que creo que es parte del know-how que Israel tiene, que puede también beneficiar al mundo con eso, ¿no? El mejor ejemplo son los respiradores. En Israel dieron la orden desde arriba. Por favor, hagan rápido muchos respiradores, porque lo que podemos comprar y conseguir, si hay realmente una pandemia, por ahora no pasó, y vamos a necesitar docenas de miles de respiradores a la vez, no los tenemos. La fábrica de y en misiles 2 semanas, eso, ¿no? en 2 semanas se levantaron 3 empresas que ya están día a día construyendo de respiradores. Tal cual, exacto. ¿Ustedes creen que este virus es un virus que surgió de la naturaleza, así como así? ¿Es un virus inventado como una parte de una guerra mundial bacteriológica? ¿Es algo divino? Diría el rabino, le preguntaría. ¿Qué teorías se manejan en Israel con respecto a esto que ha sorprendido a la humanidad de esta forma y que nos está atacando a todos los humanos por igual, sin distinción de raza, religiones ni clases sociales? Yo creo que en este momento la pregunta es legítima, la respuesta es básicamente no importa. Es decir, si fue por causas naturales, es decir, que, no sé, la mala higiene en ciertas zonas llegó a que ciertos animales transfieran a los humanos, o tenían laboratorios en los cuales estaban estudiando distintos tipos de virus y uno se les escapó, o alguien nacional o de otro país hizo que eso se escapara en forma intencional. En cualquiera de los casos, los hechos son, estamos frente a una pandemia, hay que enfrentarla, y desde el punto de vista de culpas, es una cuestión para el futuro tal vez no lejano, en el cual los países digan si por esto o por lo otro el virus salió de la China. Señores chinos, por favor, a partir de ahora nos borran las deudas, porque nos obligaron a reventar la economía mundial con un virus que salió del centro de su economía. Y si ahora ustedes
van a ganar todo el dinero por haberse recuperado rápido, entonces de alguna manera van a tener que pagarlo. Creo que ya Trump está hablando en ese sentido y otros países también, algún tipo de arreglo nuevo con las personas que originaron este virus que están en China. Y yo agregaría una cosa, que no hay que preguntar por qué, o sea, sumándome a la dirección de pensamiento que estás diciendo, no es relevante, tampoco preguntar y por qué, pero hay que preguntar sí para qué, o sea, pasa una cosa así, hay que preguntarnos, a ver qué sacamos en limpio de todo esto, cuál va a ser la ganancia de toda esta pérdida, o sea, todo esto generó pérdidas en muchos ámbitos, pero algún aspecto positivo, alguna ganancia tiene que haber. Creo que esa es la pregunta que el mundo y cada país y cada persona tiene que hacer, saber qué sacamos en limpio de todo esto para poder crecer a partir de esto, para poder despegar a partir de eso y no para tener que necesariamente hundirnos a partir de esto, ¿no? O sea, hay que salir con una visión positiva y constructiva, 100%. Me agarro de eso, Rabino. Yo soy... no sé, tiendo por la positiva de que una nueva generación humana va a nacer de todo esto y tal vez mejor, aunque por ahí me gana el pesimismo cuando veo ciertas reacciones y digo, ¿qué pasa si quedan estos, no? Con la misma conciencia, con las mismas estructuras, no va a cambiar mucho, puede llegar a ser hasta una dictadura mundial. Pero yo apuesto por lo positivo, apuesto que todo esto nos va a llevar a generar una especie de nuevo humanismo, un humanismo sano, mucho más sano, que genere también una economía mundial mucho más sana para el planeta, más solidaria. Tenemos un solo planeta que lo estábamos devastando. Más ecológica también, sí, 100%. Yo venía viajando, le contaba a ustedes, de una provincia como Córdoba, que está en un pozo, y cuando uno va llegando a Córdoba se ve una nube siempre, el smog. Ahora, cuando yo volvía, ese smog se disminuyó, no se podía ver la ciudad, porque no había autos circulando. Por lo tanto, el cielo limpio. Claro, Sí, se veía mucho más limpio, más seguro. verde, el verde de la naturaleza, se veía pájaros que no volaban y que volaban ahora a plazas que antes no podían volar. Entonces digo, bueno, si esto vino a acomodar las cosas, nos está acomodando a los seres humanos. Purificar al mundo. Así es. Es un virus que viene a purificar, limpiar. Creo que en hebreo se dice tikkun olam, ¿no? Con la corrección del mundo, sí. Parte del proceso de la corrección del mundo, sí. Sí, ese es el valor agregado de todo esto, sin lugar a dudas. Bueno, les agradezco que hayan participado esta noche en nuestro programa desde Israel, a los dos, tanto Rabino Kaufman como al especialista y economista Matías Zweig. Muchas gracias, Toda Rabá, por haber participado. Muchas gracias a usted. Mucha bendición y que sea en alegría. Un gran saludo al pueblo de Formosa, que es un lugar muy, muy bonito. Muchas gracias. Rabino, por ser rabino, déjenos unas palabras de esperanza desde la Biblia, desde la Torá. Sí, hay un versículo que dice, en hebreo dice, Barejá Shem Mitzion, Ure Betul Shaim Kol Yemei Chayecha, Ure Banim Levaneja Shalom a Israel. Dice que seamos bendecidos desde Sion, que es la tierra de Israel, y que veamos el bien todos los días de nuestra vida y veamos hijos de nuestros hijos y la paz sobre Israel. Jerusalén es la ciudad en la cual fluyen las bendiciones, así que yo humildemente envío para todos ustedes en Formosa, en Argentina y al mundo entero, ¿no? Que tengamos realmente bendición y que podamos estar sanos y fuertes y felices y ver hijos y satisfacción de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos y paz sobre Israel y sobre el mundo entero. Amén. Amén. Muchas gracias por este contacto. Banco Formosa, confianza para tu vida.